Hola, en este video vamos a estudiar a las bacterias del ácido láctico. Los objetivos, además de conocer las características morfológicas y fisiológicas de las bacterias lácticas, vamos a identificar los diferentes géneros y valorar el uso de estas bacterias en la industria de los alimentos, como pueden ser las aceitunas, en la parte enológica y en la industria láctea, entre otros. Estas bacterias del ácido láctico realizan justamente esta fermentación donde a partir de un sustrato como puede ser la glucosa forman el producto ácido láctico. Estas bacterias pueden ser cocos y bastones, pueden tener diferentes formas, son gram positivas, catalasa negativa, son no móviles, no forman esporas y producen ácido láctico, que puede ser el único o el mayoritario compuesto productos de esta fermentación ácido láctica. Se llaman así entonces porque deriva del hecho de que sintetizan ATP a través de fermentaciones de carbohidratos, como es la glucosa, dando ácido láctico como principal y a veces único producto final. Si es el único, le vamos a decir que esa fermentación es homofermentación o homoláctica o heteroláctica o fermentación o heterofermentativas. Algunos de los géneros, como dijimos, pueden ser cocos. Estos cocos pueden estar solos o pueden estar en cadenas. Cuando están encadenados, se pueden denominar streptococos. También hay otros que se llaman enterococos, lactococcus. También el género Leuconostoc es un género que tiene cocos en cadena. Los pediococos son cocos también, pero se observan al microscopio bajo tetradas, o sea, un grupito de 4 o de a 2, ¿sí? Pero entonces esos no van a formar cadenas. A su vez pueden ser homofermentativos o heterofermentativos, como les explicaba recién. Los homofermentadores son los strepto, entero, lactococos y pediococos, mientras que el único coco que es heterofermentador es el leuconosto. También podemos encontrar bacilos o bastones, típicamente en cadenas, como pueden ser los lactobacilos. A su vez, estos lactobacilos pueden ser homo o heterofermentadores. Ya van a ver que en el laboratorio esta es una determinación muy sencilla, donde en un caldito MRS, que es el medio de cultivo adecuado para el crecimiento de las bacterias lácticas, se coloca o una campanita de Durham o un poquito de tapón de Vaspar para evaluar la presencia de gas luego de la fermentación. Estos cocos gram positivos son parcialmente resistentes a un bajo potencial hídrico, pero toleran bastante bien la desecación y también las elevadas concentraciones de sal. Algunas especies están pigmentadas, lo que proporciona una ayuda adicional para la selección de los cocos positivos. Pero estas pigmentaciones pueden o suelen perderse cuando las cepas se mantienen bajo condiciones de mantenimiento en laboratorio. Los lactobacillus, como decíamos, pueden estar en cadenas, pueden estar solos y a veces confundirse como una gran célula alargada. Hay veces que son bastones cortos que se los puede confundir con un coco alargado. Entonces hay que hacerse un poquito al ojo, al microscopio, y después ir viendo en general cómo es la mayoría de las células. Pero bueno, cuando son bastones largos son muy fáciles de observar al microscopio. Bueno, ¿cuáles son las condiciones de aislamiento si quisiéramos aislar estos microorganismos a partir de la naturaleza? Lo que solemos hacer en el laboratorio, y probablemente en algún momento lo podamos hacer, es rallar algún vegetal y colocarlo en condiciones de microaerofilia y con concentraciones de sal. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, esta falta de oxígeno va a eliminar la microflora aerobia y va a ir predominando la microflora más anaerobia o aerotolerante, anaerobia facultativa, perdón.
Una vez que se hace el aislamiento, se trabaja también con agar-MRS y se observan colonias. Las colonias de las bacterias lácticas son colonias pequeñas, son más o menos de 2 a 3 milímetros de diámetro, son cremosas, también de color beige, blanquecinas. Y a partir de cuando nosotros consideramos de una colonia típica, le hacemos el gram, la catalasa y el carácter homo o heterofermentador. Como ya sabemos, son gram positivas, catalasa negativa, entonces no va a burbujear en presencia de agua oxigenada, y puede dar homo o heterofermentativo dependiendo si a partir de la glucosa formó ácido láctico solamente, en ese caso sería homofermentadora, o si forma además de ácido láctico gas y otros ácidos, ya vamos a ver, en este caso sería heterofermentadora. ¿Por qué se diferencian de esta manera? Bueno, porque algunas tienen esta enzima que es la aldolasa, que es lo que las permite diferenciarse entre una fermentación y la otra, o sea, la que va a ser homo o heterofermentativa. Las que tienen, las homofermentadoras, poseen esta enzima y producen dos moléculas de lactato a partir de una molécula de glucosa, y esto lo hace mediante la vía de la ruta glucolítica que conocemos tradicionalmente, y producen 2 moles de ATP por cada mol de glucosa. Mientras que las heterofermentadoras no poseen esta enzima y por lo tanto van a oxidar la glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconato. Este luego es descarboxilado a una pentosa y entonces la producción de ATP va a ser solamente de un mol de ATP por cada molécula de glucosa. Entonces vamos a tener dos rutas fermentativas. Como dijimos, la homofermentadora y la heterofermentadora. La homofermentadora es aquella en donde a partir de un mol de glucosa y por la vía glucolítica va a formar 2 moles de lactato. Esto lo hace directamente desde el piruvato al lactato. Esa sería la fermentación láctica, digamos, propiamente dicha. Pero la heteroláctica, digamos, a partir de la glucosa va a formar un mol de lactato y va a formar etanol también como producto secundario. Y también va a formar acetato. Además, por cada mol de glucosa va a tener un solo mol de ATP. Bueno, acá tienen la ruta un poco más explicitada y donde están las enzimas en cada uno de los pasos de esta ruta fermentativa. Entonces, podemos clasificar a las bacterias lácticas de la siguiente forma. Los pedococos, que dijimos son cocos, pueden estar de A2 o de A4. Quiere decir en 4 planos porque se pueden dividir de manera horizontal y vertical. Entonces, de una célula se forman 2 y de 2 se forman 4. Y son homofermentadores, o sea que van a formar solamente ácido láctico. Lo mismo va a pasar con los lactococos y los enterococos, que son cocos, pero como se dividen en un solo plano, pueden estar de A2 o preferentemente en cadenas. Y también son homofermentadores. Luego tenemos el leuconostoc, que también es un coco, se divide en un plano, pero es heterofermentador. Y también pueden estar solos, pueden estar de a dos y también pueden estar en cadenas. Los leuconostocs son los típicos como si fuera un collar de perlas, para que se ubiquen cómo se ven al microscopio. Y después tenemos los lactobacilos, que bueno, se diferencian obviamente porque son bacilos y se los observa diferente al microscopio. Estos a su vez pueden ser homo o heterofermentadores. Acá tenemos o los lactobacillus propiamente dichos y también tenemos Streptobacterium, Thermobacterium y Betabacterium. Cuando hacemos una observación al microscopio, los pediococos, estos como les explicaba recién, pueden verse de A2 o pueden verse de A4. Cuando se ven las tetradas, es un signo característico de que estamos en presencia de un pediococcus. Vemos que son tetradas y cuando hacemos la caracterización de homo o heterofermentativo, los observamos como homofermentadores. Los enterococos son cocos
Si bien son alargados, esto es lo que yo les decía que se puede confundir un coco alargado con un bastón corto. Pero estos son cocos alargados y se pueden encontrar como las cadenas, como cadenitas, como muestra esta figura. Y cuando hacemos el estudio de su característica homo o hetero, se observan homofermentadores. Mientras que los leuconostoc son cocos, estos también son cocos alargados, pueden estar de a dos y en este caso son heterofermentativos, o sea que los podemos diferenciar de los enterococos justamente por su capacidad de formar, además de ácido láctico, dióxido de carbono y etanol. Cuando observamos a los lactobacillus, vemos que son bastones, se diferencian fácilmente de los cocos, uno los ve bien alargados, mucho más como delgados. Estos a su vez, como les digo, pueden ser homo o heterofermentadores. La taxonomía de las bacterias lácticas es bastante, o sea, son géneros acotados, porque además como provienen de lugares específicos, no hay muchos, pero sí es una taxonomía que permanentemente se va modernizando. Las aplicaciones que tenemos de las bacterias lácticas pueden ser la industria láctica, cárnica, enológica y también alimentos funcionales. Las bacterias lácticas, bueno, fermentan la lactosa y producen gas. Esto permite a los productos alimenticios darles un mayor tiempo de conservación y mejor palatabilidad o mejores características organolépticas a ese determinado producto. En un podcast que le dejo aparte les explico por qué las bacterias lácticas están consideradas como microorganismos tipo GRAS. Entonces, cuando uno aplica una fermentación láctica a un alimento o a un sustrato, está extendiendo la vida útil de ese producto, mejorando la conservación, el aroma, el sabor y la textura del mismo. En Mendoza es un lugar característico donde se hace las conservas o el encurtido de vegetales. Esta en realidad es una fermentación láctica donde a partir de una determinada materia prima, que puede ser zanahoria, repollo, hojas de parra, picles, pepinos, cebollas, etc., se las coloca en condiciones de sal y anaerobiosis. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Van a desarrollar estas bacterias lácticas, se va a producir una sucesión de microorganismos con una consecuente disminución del pH. Esto lleva un tiempo para que suceda. Entonces, estos microorganismos, ¿qué va a pasar? Como yo les explicaba anteriormente, si yo rayo a ese vegetal y lo coloco, lo voy aplastando y voy colocando una concentración de una solución de salmuera, eso va a ir generando anaerobiosis. Entonces, esas bacterias aerobias que están al principio de esa fermentación van a ir desapareciendo, que van a estar formadas por bacterias coliformes, bacterias gram negativas, va a haber levaduras oxidativas que también se van a ir muriendo y van a haber algunos cocos heterofermentativos. Entonces, a partir de que empieza a pasar los días, si yo le mantengo las temperaturas mesófilas, van a ir también, las levaduras son las que, digamos, más van a resistir, también van a ir disminuyendo el resto de los gram negativos que pudieran haber quedado y empiezan a aparecer cocos, digamos, aparecer no porque aparezcan, sino porque estaban en bajo número y comienzan a estar ya en mayor número, entonces uno puede detectarlos a través de siembras microbiológicas. Empiezan, digamos, a sobrenumerar cocos heterofermentativos y también cocos homofermentadores. Recuerden que los heterofermentativos van a producir menos ácido láctico que los homofermentadores, ya que estos homo directamente van a formar solamente ácido láctico a partir de la glucosa. Vamos a cortar acá y enseguida continuamos en la segunda parte del video.